Ese bebé asesinó a mi esposa. No quiero verlo. Que hagan lo que tengan que hacer, pero para mí está muerto. La voz de Alejandro Villarreal, el magnate textil, cortó el silencio del Hospital Ángeles Pedregal como un puñal de hielo, dejando un rastro de asombro y horror entre el personal médico. Estaba de rodillas en el frío mármol del pasillo, el cuerpo destrozado por la pérdida de Isabela, su esposa, que había fallecido 10 minutos atrás debido a una hemorragia masiva durante el parto, en prematuro. La mujer que había estado limpiando el vómito de desesperación de Isabela en el asiento trasero del Mercedes-Benz blindado, la humilde empleada Elena Soto, se puso de pie de un salto, sintiendo cómo la rabia y la incredulidad le quemaban el pecho. No podía concebir que un hombre que poseía una fortuna valorada en más de 2.000 millones de pesos, que podía mover los hilos de todo un país, abandonara a su hijo, su propia carne y sangre, en el momento más vulnerable de su corta vida, un ser diminuto al que los médicos le acababan de dar una hora de existencia. Los ojos de Alejandro, antes duros como el acero en el mundo de los negocios, ahora eran pozos vacíos, inyectados en sangre, reflejando un dolor tan inmenso que había mutado en un rechazo venenoso e incomprensible. El doctor Eduardo Flores, jefe de neonatología, se quitó el gorro quirúrgico con un gesto de cansancio y fatalismo, mirando a la empleada con una mezcla de lástima y profesionalismo resignado. El bebé, un varón de 3.2 kilos, luchaba por cada aliento en cuidados intensivos neonatales, con sus pequeños pulmones colapsados e inmaduros, y las probabilidades de supervivencia, incluso con toda la tecnología de punta del mejor hospital de la Ciudad de México, se habían reducido a un desalentador 2%. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La empleada, Elena, sin importarle la estricta prohibición de dirigirse al patrón de esa manera o la política de la casa que vetaba a los empleados subir al segundo piso sin permiso, se acercó al millonario roto, desafiando su autoridad con una determinación que no sabía que poseía. Señor Villarreal, es su hijo. La señora Isabela me suplicó que lo salvara. Fueron sus últimas palabras. Yo la escuché en el suelo de la mansión, antes de que saliéramos de urgencia, pidiéndome que hiciera lo imposible. Recordaba la escena caótica en la mansión de Bosques de las Lomas a las 4 de la mañana, el suelo de mármol italiano manchado de sangre, Isabela aferrándose al borde de la cama y Alejandro, presa de un pánico incontrolable, gritando órdenes al chófer Felipe. La intensidad de ese recuerdo, la súplica desesperada de su patrona, se convirtió en el ancla que la impedía ceder ante la frialdad del patrón. Alejandro ni siquiera la miró. Simplemente se levantó con una lentitud agónica, un castillo de naipes desmoronándose ante la tragedia, y caminó hacia la salida del hospital, dejando a su hijo recién nacido luchando solo por su vida, cumpliendo la promesa de su dolor. Para él, ese niño ya estaba muerto. Elena sintió un vacío profundo, el peso de una vida entera cayendo sobre sus hombros, pero en ese instante de desolación, tomó la decisión más audaz de su vida. Si nadie iba a luchar por el bebé, ella lo haría, a pesar de que solo era una humilde empleada doméstica que ganaba 6.500 pesos al mes y solo había logrado ahorrar $10.000 en 2 años de servicio. Elena irrumpió en la unidad de cuidados intensivos neonatales, un lugar impersonal y frío, lleno de monitores parpadeantes que pitaban una melodía constante de emergencia, y se dirigió a la incubadora número 5. Ahí estaba el bebé, Sebastián, el ser más pequeño y frágil que había visto, con la piel rojiza y casi transparente, conectado a un sinfín de tubos y cables que medían el latido de su diminuto corazón y el esfuerzo de sus pulmones inmaduros. La enfermera Camila, encargada del turno, le
Indicó que podía tocarlo a través de las aberturas laterales, y Elena, con una mano temblorosa, introdujo su dedo índice, tocando suavemente la diminuta mano del bebé. Lo que ocurrió a continuación no fue un milagro médico, sino un acto de voluntad. Los pequeños dedos de Sebastián se cerraron alrededor del suyo con una fuerza sorprendente, una tenacidad inesperada, como si la vida misma se aferrara a su contacto. En ese momento, Elena sintió una conexión inexplicable. No era su hijo, ni su responsabilidad, pero en los ojos cerrados de ese guerrero minúsculo vio el reflejo de la bondad de Isabella y una causa por la cual valía la pena arriesgarlo todo. Los monitores comenzaron a emitir un pitido errático, anunciando una caída dramática en los niveles de oxígeno, una señal inconfundible de que el tiempo se agotaba rápidamente. Solo habían pasado 45 minutos desde el nacimiento, y según las proyecciones, le quedaban apenas 15 minutos de vida. 2 doctores y 3 enfermeras, incluido el doctor Flores, corrieron hacia la incubadora, gritando órdenes rápidas, mientras preparaban el equipo de reanimación, empujando a Elena a un lado de la escena caótica. «¡No! ¡Debe haber algo!», gritó Elena, su voz quebrada, al ver a los especialistas listos para desconectar el soporte vital, convencidos de que no había nada más que hacer, de que la medicina moderna había llegado a sus límites. En medio de la desesperación, la enfermera Camila, con quien Elena había compartido algunas mañanas en la cafetería, la detuvo con una mirada furtiva, susurrándole la existencia de una persona. Dolores, una enfermera neonatal jubilada que había trabajado en el mismo hospital y que se había especializado en tratamientos alternativos y no ortodoxos, aprendidos en misiones de Médicos Sin Fronteras en África y Asia. Camila advirtió a Elena que si el doctor Flores se enteraba del contacto, la despedirían y perdería su licencia, además de que Dolores, por la naturaleza no reconocida de sus métodos, no aceptaba seguros y cobraba una fortuna para empezar, al menos 100,000 pesos. Para Elena, que solo tenía 10,000 pesos en una lata de galletas escondida bajo su cama del cuarto de servicio, 100,000 pesos era una suma imposible, un abismo financiero insalvable, pero al mirar a Sebastián, que contra todo pronóstico abría por primera vez sus ojos de un intenso color verde, idénticos a los de Isabella, la locura se apoderó de su determinación. «Yo me hago cargo, yo lo salvaré», declaró Elena, sin tener la menor idea de cómo cumpliría esa promesa monumental, sabiendo que el padre acababa de abandonarlo y que el mundo entero estaba en su contra. Elena salió corriendo del hospital a las 8:30 de la mañana, bajo el sol de marzo que comenzaba a calentar, buscando desesperadamente una forma de conseguir 90,000 pesos adicionales, una cantidad que excedía con creces su salario anual, una suma que su madre, vendedora de tamales, o sus hermanos, obreros de la construcción, jamás podrían prestarle. Y su única opción, por dolorosa que fuera, era confrontar de nuevo al hombre que la había evitado. Subió al cuarto piso, al área de suites privadas, donde encontró a Alejandro en un sofá de cuero, hundido en su duelo, con la cabeza entre las manos, acompañado de su hermana, Diana, una mujer de 40 años, con un traje Chanel impecable que valía más que el sueldo de Elena en 10 años. Elena se acercó con cautela y una voz temblorosa, sabiendo que se estaba exponiendo a la humillación y el despido, pero el recuerdo de los ojos verdes de Sebastián le daba una fuerza sobrenatural. «Señor Villareal, necesito dinero. Hay una enfermera que puede salvarlo, pero necesita 100,000 pesos para empezar el tratamiento». La reacción fue inmediata y feroz. Diana se levantó de un salto, interponiéndose entre ellos, mirando a Elena con un desprecio helado,
acusándola de sinvergüenza, de intentar extorsionar a su hermano en su momento de mayor dolor, de inventar una supuesta enfermera milagrosa para sacar provecho de la situación. Diana, fría y calculadora, amenazó con destruir a Helena, con asegurarse de que nunca más pudiera trabajar en la ciudad, revelando su naturaleza controladora y su crueldad, lo que solo fortaleció la determinación de la empleada de proteger al bebé de esa maldad latente. Alejandro, sin embargo, solo soltó una risa amarga y vacía, repitiendo su letanía de dolor. Ese bebé mató a mi esposa. ¿Y quieres que pague para mantenerlo vivo? Helena no retrocedió. Su voz se alzó con la verdad que ni el millonario ni su hermana podían ignorar. Su esposa le pidió que salvara al bebé. Fueron sus últimas palabras. Salva a mi bebé. Ella dio su vida para traerlo a este mundo. ¿Y usted va a dejar que esa vida se pierda por orgullo? Alejandro se giró bruscamente, el rostro contorsionado por la ira y el dolor, confesando su verdad. No es orgullo, es que no puedo mirarlo sin ver a Isabella desangrarse. Cada vez que piense en ese niño, recordaré el momento en que perdí a mi esposa. ¿Entiendes eso? Helena apeló a la memoria de Isabella, recordándole los nombres que había elegido, la ilusión con la que había decorado la habitación con estrellas en el techo, los planes que se morirían con ella si él no actuaba. Y en un momento de quiebre, Alejandro susurró el nombre que su esposa había elegido. Sebastián. Fue ese nombre, el vínculo con la mujer amada, lo que rompió la coraza del empresario. Con dificultad, Alejandro sacó su billetera, extrajo una tarjeta de crédito negra sin límite de gasto, la famosa tarjeta Black, y se la entregó a Helena, imponiendo una única y desoladora condición. Toma, haz lo que tengas que hacer, pero no quiero saber nada. No quiero informes médicos, no quiero que me digas si vive o si muere. Si ese niño sobrevive, será gracias a ti, no a mí, y cuando todo termine, no quiero volver a verlo. ¿Entendido? Helena asintió, apretando el plástico contra su pecho, la adrenalina reemplazando al miedo, sabiendo que tenía el arma, el recurso, para luchar por Sebastián. La persecución por salvar a Sebastián se convirtió en una carrera contra el reloj, con Helena marcando el número de Dolores, la enfermera jubilada, mientras bajaba las escaleras del hospital de 3 en 3, sabiendo que el bebé se deterioraba rápidamente y la ventana de oportunidad se cerraba. Dolores, con una voz ronca pero firme al otro lado de la línea, le dio a Helena una lista frenética de suministros poco convencionales: oxígeno portátil, solución salina estéril, jeringas y, lo más importante, extracto de eucalipto medicinal, aceite esencial de menta pura y propóleo líquido de alta concentración, ingredientes que formarían parte del tratamiento respiratorio alternativo. En menos de una hora, Helena regresó al hospital cargando 3 bolsas enormes, habiendo gastado 18.400 pesos de la tarjeta de Alejandro en la farmacia San Pablo y la tienda naturista, sintiendo la mirada desconfiada del cajero al ver su uniforme de empleada y el nombre del millonario impreso en el plástico negro. La siguiente fase del plan requería una audacia aún mayor: introducir a Dolores, la enfermera ilegal, en la unidad de cuidados intensivos neonatales sin que el doctor Flores o el personal la detectaran. Camila, la enfermera del hospital y aliada de Helena, las recibió en una entrada lateral, visiblemente aterrorizada de perder su trabajo y su licencia, murmurando que las 3 estaban locas. Pero su lealtad a la vida y a Helena superó su miedo. Dolores, con la calma de alguien que ha lidiado con la muerte en los lugares más remotos del mundo, abrió su maletín médico viejo, sacando un dispositivo que parecía un humidificador modificado y una serie de frascos pequeños con aceites esenciales.
Mientras Camila distraía al personal inventando una emergencia en otra sala, Dolores conectó el nebulizador modificado a la incubadora, liberando una mezcla de eucalipto para abrir los bronquios, menta para reducir la inflamación y propóleo como antibiótico natural para el sistema inmunológico inexistente de Sebastián. El acto más arriesgado vino después. Dolores abrió la incubadora por completo y sacó al bebé, un acto que alarmó a Elena, revelando su técnica de contacto piel con piel combinado con masaje terapéutico, aprendido de una partera tradicional en Kenia, un método que había demostrado duplicar las posibilidades de supervivencia en bebés prematuros en las aldeas africanas. Elena, superando su inseguridad, se acercó a Sebastián, hablándole suavemente, contándole sobre la hermosa habitación que su madre le había preparado, instándolo a luchar, mientras Dolores continuaba el masaje, y para su asombro, la respiración del bebé pareció estabilizarse ligeramente. Después del masaje, los niveles de oxígeno de Sebastián subieron de un peligroso 75% a un 82%, un buen comienzo, pero aún lejos del 95% necesario para estar fuera de peligro inmediato, por lo que Dolores tenía una segunda carta bajo la manga. Sacó una pequeña jeringa con un líquido transparente, revelando que era surfactante pulmonar sintético, la sustancia que los pulmones inmaduros del bebé no estaban produciendo, y aunque en ese hospital de élite costaba 50,000 pesos por dosis, ella había conseguido una versión genérica fabricada en India por una quinta parte del precio. Un medicamento químicamente idéntico, pero sin la costosa certificación de COFEPRIS. La administración del surfactante, inyectado a través del tubo de respiración del bebé, con precisión experta, fue el punto de no retorno, y los siguientes 30 minutos serían decisivos para determinar si el tratamiento alternativo funcionaría. La tensión estalló cuando el doctor Flores y Camila, que había fallado en su misión de distracción, irrumpieron en la sala, encontrando a Dolores con su maletín abierto y el nebulizador conectado a la incubadora. ¿Sabe que esto es completamente ilegal? «Podría matar al niño», gritó el doctor Flores, su rostro rojo de indignación profesional. Pero Dolores respondió con una calma desafiante y una verdad ineludible. Su protocolo estándar ya había condenado a muerte a este niño. Yo le estoy dando una oportunidad. El doctor Flores, consumido por la furia, se acercó a la incubadora para revisar los monitores y su indignación se transformó en asombro genuino. Los niveles de oxígeno continuaban subiendo, de 85% a 88% y luego a 90%. Camila, señalando la pantalla con emoción, presenció cómo el bebé, por primera vez desde su nacimiento, respiraba con una normalidad relativa, llegando a un 93% de saturación. Esto no tiene sentido médico. Los pulmones estaban colapsados. La falla respiratoria era irreversible, admitió el médico, visiblemente en conflicto, pero Dolores le recordó que nada es irreversible cuando se trata de un bebé, que solo necesitan la oportunidad correcta para que sus cuerpos demuestren su capacidad de recuperación innata. El doctor Flores, amenazando con demandarlas y enviarlas a prisión si Sebastián moría, finalmente cedió, abrumado por los resultados innegables, dándoles un ultimátum de 24 horas. Si el bebé seguía vivo y estable, no reportaría la intervención, arriesgando su propia carrera. La lucha por Sebastián había ganado su primera batalla, pero el desafío de mantener la mejoría durante las próximas 24 horas apenas comenzaba. El plan de mantenimiento requería una dosis constante de los tratamientos cada 3 horas, vapor medicinal ininterrumpido y, crucialmente, 3 dosis, más del costoso surfactante, que sumaban 45,000 pesos y que Elena se comprometió a conseguir con la tarjeta de Alejandro. Sin embargo, Camila advirtió que el medicamento no se vendía en farmacias regulares,
requería una receta especial y solo se distribuía a través de canales médicos autorizados que no aceptaban pagos con tarjeta personal. Dolores, con su vasta red de contactos, solucionó el problema. Conocía a un distribuidor en Guadalajara que enviaba el medicamento por paquetería express. Sí, se pagaba de inmediato, pero el envío tardaría hasta la mañana siguiente, dejando un peligroso lapso de 8 horas sin el tratamiento esencial. Para cubrir el vacío, Dolores reveló que tenía una dosis de emergencia, su última reserva, guardada para casos extremos, en su humilde departamento en la colonia Renovación de Iztapalapa, un viaje de 40 minutos de ida y vuelta que debía hacerse de inmediato para asegurar la siguiente aplicación a tiempo. Elena, sin dudarlo, tomó las llaves de la casa de Dolores y bajó corriendo al estacionamiento, donde encontró al chofer Felipe, dormitando en el asiento delantero del Mercedes-Benz. Elena despertó a Felipe y le explicó la urgencia, superando la reticencia del chofer, quien había recibido órdenes de Alejandro de no moverse del hospital, pero la desesperación en los ojos de la empleada, junto con la mención de la tarjeta Black y la necesidad de salvar al hijo de su patrón, lo convencieron. El viaje a Iztapalapa, con el tráfico despiadado de la Ciudad de México, se convirtió en una odisea tensa, con Felipe conduciendo con una habilidad experta para sortear los embotellamientos, mientras Elena miraba constantemente el reloj, sintiendo que cada minuto perdido era una posibilidad menos de vida para Sebastián. En un semáforo interminable, Felipe rompió el silencio, preguntándole a Elena por qué estaba haciendo tanto por un bebé que ni siquiera era suyo, por qué asumía una responsabilidad que el millonario había rechazado. Elena le confió su historia. Su madre había enfermado de gravedad cuando ella era niña, y una vecina, la señora Guadalupe, vendió su única fuente de ingresos, su máquina de coser, para pagar el tratamiento que salvó a su madre, enseñándole que a veces uno debe ser la ayuda que otros necesitan, sin importar el costo personal. Finalmente, llegaron a Iztapalapa, un contraste brutal con la opulencia de Bosques de las Lomas, calles llenas de baches, edificios desgastados, pero llenos de una vida comunitaria palpable, un lugar donde la gente se ayudaba mutuamente. Elena subió las escaleras de concreto agrietado del edificio B con el corazón latiendo desbocado, encontrando el departamento de Dolores, pequeño pero impecablemente limpio, con las paredes cubiertas de fotografías que atestiguaban una vida dedicada al servicio. Dolores en África con niños sonrientes, en campos de refugiados de Asia, y recibiendo reconocimientos médicos, confirmando la nobleza y la dedicación de la mujer que estaba arriesgando todo por Sebastián. Elena corrió al refrigerador, encontró la caja blanca con la cruz roja, y dentro 3 pequeños viales de líquido transparente, el medicamento irreemplazable valorado en 45,000 pesos que cabía en la palma de su mano. Envolvió la caja en una bolsa térmica con todo el hielo que pudo encontrar y salió corriendo de vuelta al auto, pidiéndole a Felipe que condujera tan rápido como pudiera mientras abrazaba el paquete, rezando en silencio por llegar a tiempo. La llegada al hospital fue un frenesí. Elena saltó del auto antes de que se detuviera y corrió a toda velocidad por los pasillos, subiendo las escaleras en lugar de esperar el elevador, irrumpiendo en la unidad neonatal completamente sin aliento. Dolores, al verla, suspiró con un alivio visible, indicando que Sebastián había comenzado a mostrar signos de angustia hacía 5 minutos y la dosis debía administrarse de inmediato. La dosis fue aplicada con precisión quirúrgica y los siguientes minutos fueron una agonía, observando cómo los números del monitor fluctuaban peligrosamente, cayendo de 87 a 85. «Vamos, Sebastián, vamos, campeón», susurró Elena, y como si el bebé la hubiera escuchado, los números comenzaron a subir, estabilizándose finalmente en 93.
Elena se desplomó en una silla, temblando por la descarga de adrenalina, dándose cuenta de que, en solo 4 horas desde el nacimiento, habían desafiado todos los pronósticos y cumplido la primera parte de lo imposible. La enfermera, Camila, se quedó más allá de su turno, y Elena se comprometió a permanecer junto a Dolores, estableciendo turnos de vigilancia constante, declarándose las tres un equipo inquebrantable que lucharía por el pequeño guerrero que había superado la primera hora de vida. La tranquilidad temporal se rompió cuando a las 6 de la tarde Diana, la hermana de Alejandro, apareció en la unidad, vestida con un riguroso vestido negro de diseñador apropiado para el funeral de Isabela que ya estaba planeando, y se acercó a la incubadora con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Todavía está vivo?, preguntó con un tono que sugería decepción al ver al bebé estabilizado. Elena, con orgullo apenas contenido, le respondió que estaba cada vez más fuerte y que el milagro médico que habían logrado no era solo una proeza, sino una declaración de que Sebastián estaba destinado a vivir. Diana, con sus ojos fríos, advirtió a Elena que, aunque el niño sobreviviera, su hermano nunca lo aceptaría, que sería huérfano aunque su padre esté vivo, y se inmiscuyó en la responsabilidad de Elena, cuestionando cómo podría mantener a un niño con necesidades especiales con su humilde sueldo. Reveló entonces su jugada maestra. Ya había hablado con sus abogados para que Alejandro renunciara formalmente a la custodia, lo que enviaría al bebé al sistema de adopción estatal, a un orfanato para bebés no deseados, quitándole su herencia y su apellido. La sangre hirvió en las venas de Elena al escuchar la maldad tan calculada, y Diana, con una sonrisa sin calidez, le ofreció una salida que parecía la tentación del diablo. A menos que tú te hagas cargo legalmente, adopta al niño, asume toda responsabilidad, y a cambio le daría 100,000 pesos como compensación por tu servicio. Diana argumentó que era un beneficio mutuo. Elena salvaría al bebé que amaba desde el primer instante, dándole un hogar, y ella protegería a su hermano del dolor constante que Sebastián le representaba, asegurando que Alejandro nunca más tendría que pensar en él. Elena se sintió tentada por la facilidad, por la posibilidad de darle un hogar a Sebastián, aunque fuera humilde, pero su moral se rebeló. El bebé tenía una herencia, un apellido, un lugar por derecho en el mundo del que la hermana no podía despojarlo por codicia. No voy a facilitarle a su hermano que abandone su responsabilidad. Ese bebé es un Villareal y va a crecer sabiendo quién es su padre, aunque eso incomode a todos ustedes, declaró Elena con voz y firme, rechazando la jugada de Diana y asegurándose un enemigo poderoso que no se quedaría de brazos cruzados. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Inmediatamente después de la partida furiosa de Diana, el sabotaje se hizo evidente. Dolores recibió una llamada de su contacto en Guadalajara, confirmando que la orden de medicamentos había sido bloqueada, que alguien había usado influencias, amenazas, para cancelar el envío del surfactante, el medicamento esencial que mantenía vivo a Sebastián. Elena no necesitó preguntar quién había sido. Diana, con sus conexiones en la industria farmacéutica y sus acciones en varios laboratorios, tenía los recursos ilimitados para frustrar el plan con una sola llamada, motivada por la herencia de 50 millones de pesos que estaba en juego. Con solo 2 dosis restantes que cubrían 6 horas y un vacío de 8 horas antes de que el bebé sucumbiera, la situación se había vuelto desesperada y Dolores tuvo que recurrir a un plan de emergencia aún más costoso: contactar a un colega en Monterrey,
un médico llamado Rodrigo Salinas que tenía acceso a medicamentos importados directamente desde Estados Unidos. El nuevo surfactante era el doble de caro, a 30,000 pesos por dosis, y para asegurar la estabilidad del bebé durante 2 días se necesitaban 6 dosis, un total de 180,000 pesos, una cantidad que excedía con creces los $30,000 que ya se habían gastado. Rodrigo, el contacto de Dolores, podía enviar el medicamento en un vuelo comercial a la mañana siguiente, pero necesitaba el pago total por adelantado, una transferencia bancaria directa a su cuenta, y la tarjeta de crédito de Alejandro no funcionaría para una transferencia internacional sin la autorización personal del titular. Elena se enfrentó a un dilema insalvable. Tenía que romper el acuerdo con Alejandro, el que le prohibía hablarle de su hijo, y pedirle que aprobara la transacción de 180,000 pesos, una cantidad que él no sentiría, pero que lo obligaría a confrontar nuevamente la existencia de Sebastián. A las 7 de la noche, mientras Camila verificaba que Alejandro aún se encontraba en la suite privada del 4º piso, preparando el cuerpo de Isabela para el traslado a la funeraria, Elena tomó la decisión de ir a hablar con él, consciente de que, si no actuaban antes de las 2 de la madrugada, Sebastián comenzaría a deteriorarse irreversiblemente. La suite 405. En el 4º piso era un santuario silencioso y elegante, alejado del bullicio hospitalario, un espacio de lujo donde las familias ricas vivían sus duelos, y al entrar, Elena se encontró con Alejandro sentado junto al cuerpo de Isabela, sosteniendo su mano fría, un hombre que había envejecido 10 años en las últimas horas, su traje arrugado y sus ojos hundidos en una tristeza sin fondo. Alejandro la miró, su voz carente de emoción, repitiendo su orden de no querer saber nada. Pero Elena fue al grano, informándole que Sebastián seguía luchando, que alguien había bloqueado el suministro de medicamentos y que se necesitaba una transferencia bancaria internacional urgente de 180,000 pesos. La reacción de Alejandro fue una risa áspera y dolorosa, reconociendo de inmediato la mano de su hermana. Mi hermana, por supuesto que fue ella, siempre tan eficiente para destruir cosas. Elena le suplicó que aprobara la transferencia, asegurándole que sería la última vez que le pediría algo. Alejandro se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, y comenzó a hablar de Isabela, revelando el origen del nombre de Sebastián. Su abuelo, Mateo, había sido el único en aceptarla cuando su propia familia la rechazó por casarse con él. Un hombre pobre que, aunque inicialmente atraído por el dinero de ella, había terminado enamorándose perdidamente de la mujer que veía algo en él que nadie más veía. Confesó que su odio y dolor se debían a que Isabela había ignorado las advertencias de los doctores sobre el peligro de un parto natural, insistiendo en darle al bebé la mejor oportunidad de vida, aunque eso significara arriesgar la suya, eligiendo en su último acto de amor a su hijo sobre sí misma. Elena, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a él, consolándolo y refutando su dolor. Isabela no lo amó tan poco como para preferir morir, sino que lo amó tanto que sabía que él sería lo suficientemente fuerte para criar a su hijo sin ella, y que Sebastián era su legado, su regalo final. La honestidad de Elena rompió el último muro de contención de Alejandro, que se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar con el llanto desgarrador de un hombre que lo había perdido todo. Si nunca sano y si nunca puedo amarlo, sollozó Alejandro, expresando su miedo más profundo de no ser capaz de superar el dolor y aceptar a su hijo. Elena, con una promesa que iba más allá de su rol de empleada, le ofreció una luz en la oscuridad. Entonces yo lo amaré por los dos hasta que usted pueda. Esta declaración incondicional, la certeza de que su hijo no estaría solo en el mundo, incluso si él no podía amarlo,
fue la que finalmente hizo que Alejandro cediera. Con manos temblorosas sacó su teléfono, le pidió a Elena los datos de Rodrigo Salinas y procedió a realizar la transferencia de 180,000 pesos, murmurando que era menos de lo que había costado el anillo de compromiso de Isabela, un recordatorio agridulce de lo que había perdido y de lo que estaba luchando por salvar. Con el pago procesado, Alejandro repitió su orden de irse y no regresar hasta que yo esté listo para regresar, pero esta vez Elena salió de la habitación con el corazón roto por su dolor, pero renovado con esperanza, sabiendo que Isabela estaría orgullosa. Elena regresó a la unidad neonatal y confirmó la transferencia, lo que permitió a Dolores asegurar que el medicamento se enviaría en el primer vuelo de la mañana, que llegaría a las 9. Esto les daba 14 horas, con las dosis restantes cubriendo solo hasta la 1 de la mañana, dejando una brecha crítica de 8 horas sin el surfactante. Elena, con una determinación inquebrantable, declaró que harían todo lo posible para ayudarlo durante ese tiempo, y a la 1 de la madrugada, la última dosis fue administrada, manteniendo los niveles de oxígeno de Sebastián estables. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, los problemas regresaron. Los números comenzaron a caer lentamente, 93, 90, 88, y el pequeño cuerpo de Sebastián comenzó a resentir la ausencia del medicamento, una lucha por mantenerlo ganado. Elena tomó la diminuta mano de Sebastián a través de la abertura de la incubadora suplicándole: «Vamos, campeón, sé que estás cansado, pero solo son unas horas más, solo aguanta un poco más». El ruego de Elena pareció ser escuchado por el pequeño Sebastián, pues la caída del oxígeno se detuvo en 85%, un nivel bajo pero que, significativamente, no siguió bajando, lo que indicaba que su cuerpo estaba luchando por estabilizarse y aferrarse a la vida. Dolores y Camila intensificaron la concentración del vapor medicinal de eucalipto, aunque sabían que no era un sustituto del surfactante, era lo único que podían ofrecer, y las 3 mujeres pasaron las horas oscuras de la madrugada turnándose, vigilando incansablemente a Sebastián, hablándole constantemente, animándolo a seguir luchando contra la adversidad. A las 5 de la mañana, el doctor Flores hizo su ronda matutina, sorprendido de encontrar a las 3 mujeres aún despiertas junto al bebé, y después de revisar los monitores y el historial, su escepticismo se transformó en asombro genuino. Sus niveles se habían mantenido estables durante toda la noche a un 85% de saturación, lo que, considerando su pronóstico inicial de 1 hora de vida, era un resultado extraordinario. El doctor Flores les advirtió que Sebastián seguía extremadamente frágil y que cualquier infección podría ser fatal, pero la realidad de que el bebé estaba vivo le obligó a reconsiderar su posición, recordándoles que, aunque sus métodos eran técnicamente ilegales, no autorizados contra las normas del hospital, sin su intervención, el niño estaría muerto. Les dio otra extensión de 24 horas, advirtiéndoles que, si el director del hospital se enteraba, su licencia estaría en riesgo, pero si el bebé mejoraba, la implicación de su silencio era clara. Estaba dispuesto a arriesgar su carrera por el milagro. Camila confirmó que el vuelo de Monterrey aterrizaría en 2 horas, y con la ayuda de un amigo en el aeropuerto, el paquete con el surfactante estaría en el hospital en 15 minutos, justo a tiempo para la siguiente dosis crítica. Elena se mantuvo al lado de Sebastián, hablándole sin cesar, cantándole canciones de cuna, diciéndole que no estaba solo y que ella nunca lo abandonaría, creyendo que el amor podía ser tan vital como la medicina. A las 9:15 de la mañana, el paquete llegó y Dolores verificó que cada vial estuviera perfectamente intacto, manteniendo la temperatura adecuada, y la dosis fue administrada inmediatamente.
La respuesta del pequeño Sebastián fue casi instantánea. En 5 minutos, sus niveles de oxígeno comenzaron a subir dramáticamente, pasando de 87 a 96, superando incluso las expectativas. Está respondiendo incluso mejor que antes. Su cuerpo está aprendiendo, explicó Dolores con una sonrisa de satisfacción, afirmando que cada dosis le enseñaba a los pulmones a funcionar correctamente, lo que significaba que Sebastián pronto comenzaría a producir su propio surfactante, y Elena se permitió creer por primera vez que realmente iban a lograrlo. Pero la celebración fue corta, pues la puerta de la unidad se abrió de golpe y Diana entró, acompañada de un abogado trajeado llamado licenciado Ernesto Villarreal y un oficial de seguridad del hospital, revelando que había estado trabajando en un plan de contingencia más agresivo. «Esa es ella», señaló Diana a Elena, acusándola de retener ilegalmente a su sobrino y de usar fondos de la familia sin autorización. El abogado blandió una orden judicial temporal que otorgaba la custodia del menor a Diana, alegando que Alejandro estaba en shock emocional cuando le dio la tarjeta a Elena y que como familiar más cercano, ella tenía el derecho legal de intervenir en beneficio del menor. La orden era transferir a Sebastián inmediatamente al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, para que recibiera atención médica apropiada y legal, y cortar los tratamientos peligrosos de Dolores. Elena se sintió indefensa y furiosa, acusando a Diana de no preocuparse por el bienestar de Sebastián, sino por el control de la herencia, que si el bebé moría, ella y su familia se quedarían con todo. Dolores, interponiéndose entre Diana y la incubadora, advirtió que mover al bebé en ese momento, en medio de un tratamiento crítico, podría matarlo, y aunque el abogado cedió permitiéndole acompañar el traslado para proporcionar información médica, a Elena le prohibieron rotundamente acercarse al menor, amenazándola con arresto si violaba la orden. Mientras los paramédicos entraban y transferían a Sebastián a una unidad portátil de última generación, Elena observaba impotente, sintiendo cómo se llevaban la vida por la que había arriesgado todo. En un susurro final, Dolores le dio la última clave. «No te rindas. Ve a buscar a Alejandro. Es el único que puede revertir esta orden. Es el padre legal. Su palabra tiene más peso que la de Diana». Elena corrió hacia la incubadora, tocó el cristal por última vez, prometiéndole a Sebastián que lo traería de vuelta, que no lo abandonaría, justo antes de que Diana la apartara bruscamente, recordándole la orden judicial. Destrozada y sollozando incontrolablemente, Elena se derrumbó en brazos de Camila, pero rápidamente transformó su tristeza en una determinación feroz. Corrió a toda velocidad al cuarto piso e irrumpió sin tocar en la suite 405, donde Alejandro seguía sentado junto al cuerpo de Isabela, una estatua de dolor. «Señor Villarreal, su hermana se llevó a Sebastián, tiene una orden judicial y lo está transfiriendo a otro hospital. Se llevaron a su hijo hace 5 minutos», gritó Elena, informándole de la jugada legal de Diana, pero Alejandro, absorto en su dolor, simplemente respondió con un vacío desolador: «Déjala que haga lo que quiera». La resignación de Alejandro enfureció a Elena, quien lo obligó a mirarla y le reveló el contenido de una carta que Isabela había escrito a Sebastián. «Hijo mío, quiero que sepas que elegí darte vida porque sabía que tu padre, el hombre más fuerte y valiente que conozco, te amaría por los dos. Confío en que él será el padre que necesitas». «Ella confiaba en usted», continuó Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Apostó su vida a que usted sería lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto. ¿Va a demostrarle que estaba equivocada?» Alejandro confesó que no sabía cómo amar a alguien que le había quitado en todo, pero Elena, implacable, le recordó la motivación de Diana.
Ella no lo quiere, solo quiere el control de su fortuna. Si algo le pasa a Sebastián, ella hereda todo, ¿verdad? Alejandro cerró los ojos y confirmó que, según el testamento de Isabella, si el bebé moría antes de cumplir un año, su parte de la herencia de 50 millones de pesos se dividiría entre su hermana y una fundación benéfica. La niebla del dolor se disipó ante la claridad de la traición y la codicia. Dios mío, Diana, ella quiere que muera, se dio cuenta Alejandro, el empresario despiadado despertando dentro del hombre destrozado. Elena presentó las pruebas. Diana había bloqueado el suministro de medicamentos, conseguido la orden judicial horas después de su rechazo a la oferta de adopción, y ahora lo transfería a un hospital donde los doctores desconocían su tratamiento. Alejandro se puso de pie abruptamente, transformado, y marcó el teléfono de su abogado, exigiéndole una revocación de custodia temporal inmediata. Luego llamó a Felipe para que trajera el auto al frente. Se acercó al cuerpo de Isabella, besó su frente fría y le prometió: «Perdóname por ser tan débil, pero te prometo que voy a cuidar de nuestro hijo. Voy a ser el hombre que creías que era». El hombre que salió de la suite 405 ya no era el viudo destrozado, sino el millonario implacable que había construido un imperio, el que no aceptaba un no por respuesta. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar. ¿Desde qué ciudad nos ves? Comparte con tus amigos. Mientras descendían en el elevador, Alejandro leyó en su teléfono la revocación de custodia enviada por su abogado corporativo, Alberto, el mejor del país. Y al salir al estacionamiento, Felipe ya esperaba con el motor encendido, listo para la carrera contra el tiempo. Alejandro le preguntó a Elena qué tan grave estaba su hijo, y al saber que Sebastián estaba mejorando, pero que su vida dependía del tratamiento constante y que la intervención en el otro hospital podría ser fatal, marcó el número del director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ordenó que detuvieran cualquier procedimiento, declarando que la orden judicial de Diana era fraudulenta y que él, como padre legal, tenía prioridad absoluta, amenazando con demandar al hospital por cada peso que poseían si tocaban a su hijo sin su consentimiento. El viaje al Hospital Infantil de México fue a velocidad récord, con Felipe zigzagueando por el tráfico de la ciudad, mientras Alejandro y Elena se concentraban en la misión. Alejandro se disculpó con Elena, agradeciéndole por haber ignorado sus órdenes y por haber luchado cuando todos los demás, incluyéndolo a él, se rindieron, reconociendo que ella había decidido hacer lo imposible de todas formas. Al llegar, el hospital era imponente y moderno, el mejor pediátrico del país. Ignorando a la recepcionista que intentó detenerlos, Alejandro subió al 5º piso, la unidad neonatal, donde encontró a Diana hablando con el doctor Héctor Guzmán, el director de la unidad. El pánico se apoderó del rostro de Diana al ver a su hermano, pero rápidamente intentó mantener su postura desafiante, a lo que Alejandro respondió con una furia fría: ¿Realmente creíste que podrías quitármelo, que iba a quedarme de brazos cruzados mientras tú manipulabas al sistema legal? La acusó directamente de intentar asegurar su herencia, de bloquear el suministro de medicamentos que mantenían vivo a Sebastián y de conseguir una orden judicial fraudulenta horas después de que Elena rechazara su soborno. El doctor Guzmán intervino, revelando que Diana había ordenado que escoltaran a Dolores, la enfermera que vino con el bebé, fuera del edificio, alegando que era una charlatana que administraba tratamientos ilegales. Alejandro se giró hacia su hermana, anunciando que acababa de firmar su sentencia. Presentaría cargos por intento de secuestro, interferencia con tratamiento médico y uso fraudulento del sistema judicial, asegurando que para cuando terminara, Diana no tendría ni las acciones de la empresa familiar. Luego, el doctor Guzmán expresó su preocupación profesional
por los tratamientos no convencionales que había estado recibiendo Sebastián. Surfactante no certificado, terapias con aceites esenciales y estimulación táctil fuera de protocolo. Alejandro, sin embargo, lo confrontó con la verdad irrefutable. Hacía 30 horas, todos los médicos le habían dado 1 hora de vida a su hijo, y sin embargo, ahí estaba, vivo y luchando. Elena, interviniendo con una convicción que superaba su rol, defendió a Dolores, afirmando que sus 30 años de experiencia en campos de refugiados y zonas de guerra, con una tasa de éxito superior a la de muchos hospitales modernos, demostraban que la medicina tradicional no tenía todas las respuestas. Diana se mofó de Elena, preguntándole a Alejandro si iba a poner la vida de su hijo en manos de una mujer que limpia pisos. La mirada que Alejandro le lanzó a su hermana habría congelado el infierno, y su respuesta fue un corte definitivo. Esa mujer que limpia pisos hizo más por mi hijo en 30 horas que tú en toda tu vida, por cualquier ser humano. Y sí, confío en ella más que en ti. Ordenó al doctor Guzmán que lo llevara a ver a su hijo de inmediato. Y al entrar a la unidad neonatal, un espacio impresionante con incubadoras de última generación, Alejandro se detuvo en seco frente a la incubadora marcada como Villareal S. Sebastián se veía aún más pequeño, rodeado de toda esa tecnología imponente, y Alejandro luchó una batalla interna, el miedo a enfrentar el dolor que ese bebé representaba contra el deseo de ser padre. «Es tan pequeño», susurró Alejandro, su voz apenas audible, y Elena le recordó suavemente: «Pero es fuerte, tiene su sangre, tiene la fuerza de Isabela». Alejandro avanzó lentamente, sus piernas pesándole toneladas, hasta que se detuvo junto a la incubadora, y en ese preciso instante Sebastián abrió sus ojos. Esos ojos verdes, idénticos a los de Isabela, miraron directamente a su padre, y el último muro de negación de Alejandro se rompió por completo. «Dios mío», sollozó, las lágrimas cayendo libremente. «Tiene sus ojos, tiene exactamente los ojos de Isabela». Elena, con la garganta anudada, le recordó que Isabela también estaba presente en la nariz y en la forma de las manos de Sebastián, que una parte de ella seguía viva en el niño. El doctor Guzmán, conmovido por la escena, le indicó a Alejandro que podía meter las manos a través de las aberturas de la incubadora, ya que el contacto físico con el padre era beneficioso para los bebés prematuros. Alejandro no dudó. Con un cuidado reverente, metió sus manos temblorosas y tocó por primera vez a su hijo, cuya piel era suave, cálida, real. Sebastián reaccionó inmediatamente. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor del dedo índice de su padre con una fuerza sorprendente, y en ese momento 30 horas de dolor, negación y miedo se derritieron. «Hola, Sebastián», habló Alejandro entre lágrimas. «Soy tu papá. Siento mucho haber tardado tanto en conocerte. Tu mamá te amaba tanto. Ella dio su vida para que tú pudieras estar aquí. Y yo voy a honrar ese sacrificio, te lo prometo». Diana, aunque intentó disimularlo, tuvo que apartar la mirada de la escena. Cuando recobró su compostura, intentó socavar el momento, alegando que se trataba de una escena muy emotiva, pero que no cambiaba el hecho de que el bebé necesitaba atención médica apropiada, no esos experimentos peligrosos. Alejandro, sin apartar la vista de su hijo, contraatacó. Los experimentos peligrosos lo mantuvieron vivo y continuarán. Alejandro ordenó al doctor Guzmán que readmitiera a Dolores inmediatamente y le permitiera continuar supervisando el tratamiento de Sebastián. El médico se opuso, argumentando que no podía autorizar tratamientos no aprobados, pero Alejandro, implacable, le dio un ultimátum: o permitía que Dolores continuara el tratamiento que había demostrado funcionar,
o transfería a Sebastián de vuelta al Hospital Ángeles Pedregal, o incluso mejor, instalaba una unidad neonatal completa en su mansión con equipo médico privado. El doctor Guzmán, atrapado entre el poder del millonario y las normas médicas, pidió 30 minutos para consultar con el consejo médico del hospital, pero Alejandro le dio solo 20. Diana, aprovechando el momento, intentó apelar a su hermano, advirtiéndole que Sebastián tendría necesidades especiales, que su vida nunca volverá a ser la misma, y que el duelo por Isabela más la carga de un hijo con complicaciones era demasiado. «Tienes razón», respondió Alejandro mirándola a los ojos. «Mi vida nunca volverá a ser la misma, pero no por las razones que crees. Isabela me enseñó a amar, a sentir, a importarme por algo más que dinero y poder. Este bebé es su último regalo para mí, una oportunidad de convertirme en el hombre que ella creía que podía ser». Con un desprecio definitivo, acusó a su hermana de haber dejado de ser humana hace mucho tiempo, lo que hizo que Diana retrocediera como si la hubieran abofeteado. Diana lo amenazó con que no viniera a pedirle ayuda cuando se diera cuenta de que no podía manejarlo solo, a lo que Alejandro respondió: «No estaré solo, tendré a alguien que demostró más lealtad y compasión en 30 horas que mi propia familia en toda una vida». Una vez que Diana salió de la unidad con pasos furiosos, Alejandro suspiró, admitiendo que, aunque había encontrado su resolución como padre, no tenía idea de cómo cuidar a un bebé, especialmente uno con necesidades médicas complejas. Elena lo tranquilizó, diciéndole que nadie lo sabía todo desde el principio, pero que él aprendería, que Dolores podía enseñarle, que ella podía ayudar y que podían formar un equipo completo de especialistas. Alejandro, reconociendo la lealtad incondicional de Elena, le ofreció un nuevo rol, no como su empleada doméstica, sino como la nana de Sebastián, su cuidadora principal, con un salario de 30,000 pesos al mes, más bonos, seguro médico y un departamento propio cerca de la mansión. Elena, sin palabras, procesó que se trataba de casi 5 veces su antiguo salario, una fortuna que aseguraría su futuro y el de su familia. «Di que sí», le suplicó Alejandro. «Sebastián ya te conoce. Tú fuiste la primera persona que creyó en él, que luchó por él cuando nadie más lo hizo. No puedo pensar en nadie mejor para ayudarme a criarlo». Antes de que Elena pudiera responder, el doctor Guzmán regresó con una expresión de sorpresa. Había recibido una llamada del secretario de Salud, quien le informó que Dolores Castillo había sido consultora especial en proyectos de salud neonatal para la OMS y que sus métodos, aunque poco ortodoxos, tenían respaldo científico documentado en múltiples países. Alejandro sonrió, admitiendo que su eficiente asistente personal había estado investigando a Dolores y había hecho algunas llamadas estratégicas. El consejo médico del hospital, presionado por la influencia de Alejandro y la validación de la OMS, cedió y decidió que, bajo la supervisión coordinada de Dolores y el equipo de neonatólogos, se podía continuar con el tratamiento actual de Sebastián. Alejandro, satisfecho, preguntó cuándo podía entrar Dolores, a lo que el doctor Guzmán respondió que ya estaba en camino, cortesía nuevamente de su eficiente asistente. Elena sonrió, dándose cuenta de que estaba presenciando al Ricardo Mendoza original, eficiente, estratégico e implacable. Pero ahora ese poder se utilizaba para proteger a su hijo. 3 semanas después, la mansión Villareal había experimentado una transformación. La habitación del bebé estaba equipada con tecnología médica de última generación, pero conservaba el toque cálido que Isabela había planeado, y las estrellas en el techo brillaban suavemente, como una promesa.
Sebastián había progresado más allá de todas las expectativas. Ya no necesitaba soporte respiratorio constante y había ganado peso, con un color rosado y saludable en sus mejillas. Dolores lo visitaba diariamente, supervisando su recuperación en coordinación con un equipo de especialistas del hospital infantil, quienes habían aceptado que los métodos no convencionales podían complementar la medicina moderna. Elena se había mudado a un hermoso departamento de 2 habitaciones a solo 3 calles de la mansión, y cada mañana llegaba a las 7 para cuidar de Sebastián. Un trabajo que ya no era una obligación, sino un acto de amor. Alejandro se había transformado de un empresario frío en un padre devoto, reorganizando todo su imperio para pasar tiempo con su hijo, cancelando viajes y programando juntas ejecutivas alrededor de los horarios de alimentación de Sebastián. Su prioridad había cambiado completamente. Cada mañana entraba a la habitación con una sonrisa genuina que Elena nunca había visto en él, una expresión libre del peso de la tragedia. Durmió toda la noche, informó Elena preparando el biberón, y Alejandro bromeó, diciendo que Sebastián se parecía a él de niño, que dormía como una piedra. Alejandro levantó a su hijo con la confianza que había adquirido a través de muchas prácticas nerviosas, acunándolo contra su pecho mientras el bebé abría sus grandes ojos verdes, listo para un nuevo día. En ese momento, Camila entró con los registros médicos de la noche y con una sonrisa anunció que todos los signos vitales de Sebastián estaban perfectos, con una oxigenación del 98% sin asistencia, declarándolo oficialmente un milagro médico. «Es un milagro, sí», concordó Alejandro, mirando a Elena con profunda gratitud. Pero no fue la medicina lo que lo salvó, fue el amor. Fue alguien que se negó a rendirse cuando todos los demás lo hicieron. Elena, aunque humilde, aceptó que había sido un trabajo en equipo. Dolores, Camila, Felipe. Pero Alejandro insistió: «Pero tú fuiste quien comenzó todo. Tú fuiste quien vio a un bebé que todos dieron por perdido y decidiste que merecía una oportunidad». Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Dolores entró para su chequeo semanal, bromeando con que Sebastián ya no la necesitaba mucho, y anunció el veredicto final. Su cuerpo estaba produciendo surfactante perfectamente, sus pulmones funcionaban como debían y en términos médicos se había graduado. Alejandro preguntó con una esperanza cautelosa si ya no había riesgo, a lo que Dolores respondió que el riesgo crítico pasó y que su hijo iba camino a ser un niño completamente saludable. Alejandro cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio que había estado conteniendo durante semanas, y le agradeció a Dolores, quien le recordó que este caso le había recordado por qué se dedicó a esto, por la alegría de ver a un bebé destinado a morir crecer fuerte y saludable. Después del chequeo, Alejandro se sentó en la mecedora con Sebastián en sus brazos, y le dijo a Elena que necesitaba hablar del futuro de Sebastián y de su rol en él. Le explicó que, legalmente, si algo le pasaba a él, Sebastián quedaría bajo la tutela del Estado o, peor aún, Diana podría reclamar la custodia, algo que no permitiría después de lo que había intentado hacer. Por eso Alejandro había hablado con sus abogados y quería que Elena se convirtiera en la tutora legal de Sebastián, su guardiana designada oficialmente en caso de que él faltara. Elena se sintió completamente atónita, preguntándose si ella, sin fortuna ni influencia, era la persona adecuada. Pero Alejandro le aseguró que ella poseía algo mucho más valioso que todo eso. Un corazón que había puesto la vida de su hijo por encima de todo, incluyendo su propia seguridad y futuro. Elena, con lágrimas en los ojos, aceptó, declarando que sería un honor inmenso. Alejandro continuó:
revelando que Isabella había dejado un fideicomiso de 10 millones de pesos para Sebastián, al que él agregaría otros 10 millones, y como tutora designada, Elena tendría acceso completo a esos 20 millones para la educación, salud y bienestar de su hijo. Finalmente, Alejandro le entregó un sobre, diciéndole que Isabella había escrito varias cartas antes de morir, una para él, otra para Sebastián y una para ella. Elena, sin poder esperar, abrió el sobre y comenzó a leer en voz baja la carta escrita con la elegante caligrafía de Isabella. En ella, Isabella le decía que la había elegido desde el momento en que llegó a trabajar a su casa, que había visto en ella una bondad genuina, una fuerza silenciosa, un amor puro que no se encuentra fácilmente. Isabella explicaba que sabía que Alejandro necesitaría tiempo para sanar y que, en ese tiempo, Sebastián necesitaría a alguien que lo amara incondicionalmente, alguien que viera más allá de su apellido y su fortuna. Y esa persona era Elena. Le confió la misión de cuidar de su hijo, de enseñarle los valores de humildad, compasión y perseverancia, y de asegurarse de que nunca olvidara que las cosas más importantes de la vida no se podían comprar. Además, le pedía que también cuidara de Alejandro, que era más frágil de lo que aparenta detrás de su exterior duro, que solo necesitaba que le recordaran que está bien sentir, está bien amar. Elena terminó de leer con el rostro empapado en lágrimas, y Alejandro también lloraba silenciosamente, dándose cuenta de que Isabella lo había preparado todo, que, incluso en su muerte, siguió cuidándonos. El llanto de Sebastián, hambriento, interrumpió el momento, y Alejandro, con una sonrisa triste, bromeó sobre el mejor timing del mundo de su hijo. Mientras trabajaban juntos cuidando del bebé, Elena se dio cuenta de algo hermoso. Habían formado una familia. No era la familia que Isabella había soñado, pero era una familia forjada en la crisis, cimentada en el amor y más fuerte por todo lo que habían superado juntos. 2 meses después, Alejandro organizó una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, invitando a Dolores, Camila, Felipe, la familia de Elena y algunos amigos cercanos, con Diana notablemente ausente, pues enfrentaba múltiples demandas legales. Cargando a un Sebastián de casi 3 meses que pesaba 5.5 kilogramos y miraba el mundo con curiosidad, Alejandro comenzó su discurso, agradeciendo a todos y recordando que los doctores le habían dado a su hijo solo 1 hora de vida. Pero una persona se negó a aceptar ese pronóstico. Una persona decidió que este niño merecía luchar, y gracias a esa decisión, gracias a su coraje, mi hijo está aquí hoy, saludable, fuerte, vivo, declaró Alejandro, mirando directamente a Elena con profunda emoción. Le dijo que había llegado a su casa como empleada, pero que se había convertido en la salvadora de mi hijo, en la guardiana de la memoria de Isabella, en el corazón de esta familia, y le hizo oficial su nombramiento como tutora designada y madrina de Sebastián. Pero más que eso, la declaró familia para siempre. Elena, sin poder hablar, solo pudo abrazar a Alejandro y al bebé, los 3 unidos en un momento perfecto de gratitud y amor. La madre de Elena, la humilde vendedora de tamales, se acercó con lágrimas de orgullo, diciendo que siempre supo que su hija haría grandes cosas, pero que esto, salvar una vida, convertirte en parte de una familia, honrar la memoria de una buena mujer, tu padre estaría tan orgulloso. Elena le agradeció, diciendo que todo lo que había hecho era lo que ella le había enseñado. Cuando veas a alguien en necesidad, ayudas, no importa el costo. Dolores levantó su copa de champán y propuso un brindis por Sebastián, el bebé que desafió todas las probabilidades.
y por las personas extraordinarias que lo hicieron posible, celebrando el triunfo del amor sobre la desesperación y de la humanidad sobre la adversidad. Esa noche, Alejandro se sentó en la mecedora, observando a su hijo dormir, y cuando Elena entró, le confesó que solo pensaba en cómo la vida había cambiado en un instante. Había perdido a su esposa y casi pierde a su hijo, llegando al punto más oscuro de su existencia. Y ahora miro a este pequeño y veo esperanza, veo futuro, dijo Alejandro, reconociendo que Isabella le había dado el regalo más grande al traerlo al mundo, y Elena le había dado el regalo de poder conocerlo. Elena observó que Sebastián le había dado un regalo a él también. Le había enseñado que el amor verdadero no se trata de no sentir dolor, sino de elegir amar a pesar del dolor. Alejandro asintió, reconociendo la sabiduría de Elena, y se quedaron en silencio, observando juntos al bebé que había unido sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. En la pared, junto a una fotografía radiante de Isabella embarazada, Alejandro había colocado una foto reciente de Sebastián sonriendo con esos mismos ojos verdes brillantes. «Ella está aquí», susurró Alejandro, en cada sonrisa de él, en cada gesto, en cada momento. Nunca se fue realmente. Nunca. Se irá. Elena concordó, y en esa habitación decorada con estrellas brillantes, 3 almas encontraron lo que habían estado buscando: familia, propósito y la certeza de que el amor siempre encuentra una manera de brillar. Sebastián Villareal había comenzado su vida con solo 1 hora de esperanza, pero gracias a la empleada que hizo lo imposible, ahora tenía toda una vida por delante, un legado de amor y la oportunidad de existir. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El ascenso de Elena no fue simplemente una recompensa económica, sino un profundo reajuste en el orden social de la mansión. Una declaración de que los valores humanos superaban la riqueza y el protocolo rígido. 6 meses después del nacimiento de Sebastián, la dinámica entre Alejandro y Elena se había asentado en una rutina de respeto mutuo y compañerismo paternal. Alejandro, quien antes despedía empleados sin pestañear, ahora consultaba con Elena cada decisión crucial para la salud y el desarrollo de su hijo, desde la elección del pediatra hasta los horarios de terapia física. Elena, con su nuevo salario y el fideicomiso de Sebastián bajo su tutela, se había convertido en una figura de autoridad moral indiscutible en la casa Villareal, eclipsando completamente la influencia de Diana, quien había desaparecido de la vida de su hermano, amargada por la pérdida de la herencia y el fracaso de su plan malévolo. La transformación de Alejandro era el verdadero milagro. El hombre que construyó un imperio sobre la frialdad ahora encontraba su mayor alegría en las rutinas de la paternidad. Sebastián, el campeón que había desafiado a la muerte, continuaba prosperando. Sus revisiones médicas en el Hospital Infantil de México confirmaban su desarrollo normal, y el doctor Flores, ahora un aliado tácito, utilizaba el caso Villareal en sus conferencias internas, aunque con cautela, como ejemplo de la resiliencia neonatal y la eficacia de la medicina integrativa, una sutil validación del trabajo no ortodoxo de Dolores. La enfermera Camila, por su parte, había sido ascendida a supervisora en la unidad neonatal del Ángeles Pedregal, y ella y Elena mantenían una amistad profunda, cimentada en el secreto y el coraje que compartieron esa noche crítica. El chófer Felipe, quien había conducido como un poseso por las calles de la ciudad, se había convertido en el protector y confidente de Elena, siempre listo para llevarla a donde Sebastián la necesitara,
viendo en ella a la encarnación viva de la bondad que había salvado a su joven patrón de la soledad. Una tarde de otoño, Alejandro entró a la habitación de Sebastián, que ahora gateaba con una velocidad sorprendente, y encontró a Elena riendo, mientras el bebé intentaba alcanzar las estrellas pintadas en el techo que brillaban con la luz de la tarde. Se sentó en la mecedora junto a ella, su rostro serio. «Elena, necesitamos hablar de algo que Isabela planeó antes de morir, algo que está relacionado contigo y con el futuro de Sebastián, que ella tanto anhelaba», dijo Alejandro, su voz cargada de nostalgia. Elena se puso nerviosa, pensando que se trataba de otro trámite legal o una complicación médica, pero Alejandro le entregó un pequeño joyero de terciopelo. Dentro había un collar de oro blanco con un diminuto colgante en forma de estrella, idéntico a los que Isabela había mandado pintar en el techo. «Isabela compró esto hace meses», explicó Alejandro. «Me dejó instrucciones muy claras de que debía dártelo a ti, y solo a ti. No como un regalo de patrona empleada, sino como un símbolo de la familia que ella soñaba construir. Ella quería que fueras la luz guía de Sebastián, la persona que le enseñaría a mirar hacia arriba, más allá de la mansión». Elena tomó el collar, sintiendo el frío del metal contra la palma de su mano, y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Ella era una mujer increíblemente previsora y bondadosa, murmuró, recordando la carta en la que Isabela le pedía cuidar de su hijo y de su esposo. Alejandro asintió con una sonrisa. «Y hay algo más. Isabela, sabiendo mi historial de despedir personas sin pestañear», bromeó con una tristeza leve. «Puso una cláusula en su testamento donde, si yo llegaba a despedirte sin causa justificada y sin una indemnización que ella considerara justa, que eran 2 años de tu nuevo sueldo, toda mi parte del fideicomiso de Sebastián se transferiría a una fundación benéfica. Ella te blindó legalmente, Elena. Te dio poder dentro de esta casa. Ella confiaba más en tu lealtad que en la estabilidad de mi carácter». La revelación de la cláusula de protección no solo conmovió a Elena por la profunda consideración de Isabela, sino que también solidificó su posición como una fuerza inamovible dentro de la estructura familiar de los Villarreal. Un testamento vivo de que la bondad y la previsión podían ser más fuertes que el dinero y el poder corporativo. Elena se puso el collar de la estrella, sintiendo que el peso del oro era una responsabilidad sagrada, el símbolo de la promesa que le había hecho al bebé en la incubadora. «Sebastián no va a necesitar el dinero de ese fideicomiso para ser feliz, señor Villarreal. Solo va a necesitar saber que su madre lo amaba tanto que planeó todo esto, hasta la última estrella y el último detalle. Y va a necesitar su amor», dijo Elena con una dulzura firme. Alejandro, profundamente conmovido, asintió. «Lo sé, y lo que más me duele es que ella sabía que me costaría tanto dar el primer paso. Tuvo que morir para que yo despertara, pero cada día que lo veo, entiendo su sacrificio. Sebastián es la única razón por la que el sol sale para mí ahora». La conversación se interrumpió por el sonido de un mensaje de texto. Era Diana. «Elena, quiero advertirte. El abogado de Alejandro está investigando mis finanzas. Me está destrozando. Solo quiero que sepas que me arrepiento de haber intentado manipular al juez y bloquear el medicamento. Lo hice por miedo. Pero no creas que tu buena suerte durará para siempre. Los millonarios siempre vuelven a sus viejos hábitos». Elena sintió una punzada de compasión mezclada con desprecio por la debilidad de Diana, pero decidió no responder a la provocación. Sabía que la amenaza era vacía. La única razón por la que Alejandro la había perdonado era porque Sebastián estaba vivo, y ella era la prueba viviente de la traición de Diana. El mensaje
Sin embargo, reforzó la necesidad de un plan a largo plazo, de asegurarse de que Sebastián tuviera las herramientas para sobrevivir en el mundo de su padre. Un mundo de intriga corporativa y dinero sin límites, pero también de que estuviera cimentado en los valores de su madre y de ella misma. La noche avanzó, y después de cenar una comida tranquila que Elena preparó y que Alejandro insistía en compartir con ella para hablar de Sebastián, el millonario se despidió. Mañana tengo una junta muy importante, pero la acortaré para su hora de siesta. ¿Me puedes despertar a las 3 de la mañana si Sebastián tiene fiebre? No confío en el monitor solo, pidió Alejandro, un hombre que antes dormía con el sonido plano de la ambición. Ahora dormía con el oído atento al sonido de la vida de su hijo. Elena se fue a su departamento, a unas pocas calles, sintiendo la ligereza de una nueva vida que se abría ante ella. Ya no vivía en el pequeño cuarto de servicio. Ahora tenía un hogar, la promesa de un futuro seguro y una familia forjada a fuego. Se sentó en su sala, tomó el teléfono y llamó a su madre en Nezahualcóyotl. «Mamá, ¿recuerdas que te conté que el bebé ya no estaba en riesgo crítico?» Su madre respondió con alegría y le preguntó cómo le iba a su nuevo jefecito y al bebé. Elena sonrió. «Ya no es mi jefe, mamá, es mi compañero. Y hoy me dio el collar de estrellas de Isabela y me recordó que mi trabajo aquí es enseñarle a Sebastián a ser una buena persona. Me pidió que lo cuidara. A los dos». La conversación con su madre se extendió, llenando el aire de su nuevo departamento con el calor de la familia y el orgullo. Su madre le recordó la historia de la señora Guadalupe, la vecina que vendió su máquina de coser para salvar a su madre, y le dijo que Elena era ahora la señora Guadalupe de esa otra familia, una mujer que había sacrificado su estabilidad y su seguridad para honrar el valor de una vida humana. No te olvides nunca de dónde vienes, hija, pero nunca dudes del lugar al que perteneces ahora. El amor no conoce clases sociales, le dijo su madre con una sabiduría ancestral. Elena colgó con el corazón lleno y se preparó para la noche, pero no pudo evitar mirar la foto de Sebastián que tenía en su mesa de noche. El pequeño campeón de ojos verdes que le había cambiado la vida y que le había revelado una fuerza que ni ella sabía que poseía. Al día siguiente, Alejandro acortó su junta ejecutiva, tal como lo prometió, regresando a la mansión con una hora de 1900 antelación. Encontró a Elena en el jardín, sentada bajo un rosal que Isabela amaba, leyendo un libro de cuentos infantiles a Sebastián, quien la escuchaba atentamente, balbuceando ocasionalmente. Alejandro se acercó silenciosamente, observando la escena, la imagen de la paz y el amor incondicional que había estado buscando toda su vida. Se dio cuenta de que la vida que le había sido arrebatada con la muerte de Isabela no se había ido por completo. Se había transformado en algo más profundo y más real, gracias a la mujer que había despreciado por su origen humilde. «Elena, he estado pensando en algo», dijo Alejandro, sentándose junto a ella. «Nuestra situación es única. Tú eres la tutora legal, la cuidadora principal, la madrina, y yo soy el padre que está aprendiendo a hacerlo. Hemos formado un lazo, una sociedad que va más allá del trabajo. Y para Sebastián, tú eres la figura materna más cercana». Elena se puso rígida, temerosa de que Alejandro sugiriera algo que pudiera complicar la pureza de su relación con Sebastián. «¿A dónde quiere llegar, señor Villareal? Mi corazón está completamente dedicado a Sebastián, pero entiendo perfectamente mi lugar en esta casa y mi origen. Y no busco reemplazar a Isabela, por favor, créame». Alejandro sonrió. Un destello de la antigua frialdad se mezcló con la nueva calidez en sus ojos. «No busco que reemplaces a Isabela. Ella es irreemplazable, pero quiero honrar lo que eres para Sebastián y para mí. Quiero que seas un Villareal, no de
sangre, sino de corazón, de elección. Sacó un documento de su portafolio. Acabo de finalizar el proceso legal. He creado una fundación a nombre de Isabella para niños con enfermedades neonatales. Tú eres la directora ejecutiva, con un salario que refleja esa responsabilidad. Pero lo más importante, dijo, haciendo una pausa dramática, he modificado el fideicomiso y el testamento. En caso de mi muerte, el fideicomiso de Sebastián se duplica, y tu nombre no solo aparece como tutora, sino como cobeneficiaria de una parte sustancial de la fortuna familiar. No para ti, sino para garantizar que nunca, nunca tengas que preocuparte por tu capacidad de proveer un futuro seguro y lleno de oportunidades para Sebastián. La conmoción de Elena fue total. No era solo dinero, era la validación definitiva de su valor, la prueba de que Alejandro la consideraba un pilar fundamental en la vida de su hijo y en su propia redención. Señor Villarreal, esto es demasiado. Yo solo quiero cuidar al bebé, no su fortuna, susurró, abrumada por la generosidad desmedida. Ya no es mi fortuna, es el futuro de Sebastián. Y tú eres su futuro, replicó Alejandro, su voz firme. Tú eres la única persona en este mundo que yo sé que nunca lo traicionará, porque ya lo salvaste cuando yo no pude, y porque él te necesita a ti, Elena. Me necesitas a mí, y yo te necesito a ti, para ser el padre que Isabella creía que yo podía ser. Somos un equipo, ¿no es así? La aceptación de Elena fue la afirmación de la familia que se había forjado en la adversidad. Somos un equipo, confirmó con lágrimas de felicidad. Un año después, en el primer cumpleaños de Sebastián, que ahora era un bebé saludable y risueño, la mansión se llenó de vida y risas. Dolores estaba allí, orgullosa de su paciente milagro. Camila, Felipe y la madre de Elena celebraban con una alegría sincera. Alejandro, sosteniendo a Sebastián, levantó su copa. Por mi hijo Sebastián, que nos enseñó a todos que la vida vale la pena, que la esperanza es real y que el amor es el tratamiento más poderoso que existe, y por la mujer que lo hizo posible, por Elena, la guardiana de nuestra estrella. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, y mientras todos se iban, Alejandro y Elena se quedaron en el jardín, observando cómo Sebastián dormía en su carriola. Alejandro se giró hacia Elena con una mirada en sus ojos que trascendía la gratitud y la sociedad. Elena, me has enseñado a amar de nuevo, a amar a mi hijo, a honrar la memoria de Isabella y a creer en la bondad. Me has dado la oportunidad de ser un hombre mejor, un padre, un ser humano. Elena sonrió, sabiendo que su vida, que había comenzado como una búsqueda de supervivencia humilde, se había convertido en un propósito noble. Usted ya era ese hombre, señor Villarreal. Solo necesitaba un poco de ayuda para recordarlo. Isabella lo sabía. Yo solo fui el recordatorio. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alejandro tomó su mano, no como un patrón a una empleada, sino como un igual, como un compañero en la paternidad, como un amigo. Ella nos unió, nos dio un regalo que nunca entendí hasta ahora. Nos dio una segunda oportunidad. Sebastián es la razón por la que el legado de Isabella no es tristeza, sino esperanza y amor. Su amor era tan grande que trascendió la muerte. El silencio se instaló entre ellos, un silencio cómodo y lleno de comprensión mutua. La estrella de la mansión Villarreal que Isabella había planeado para su hijo brillaba en el cuello de Elena, un recordatorio constante de la promesa que había hecho. Sebastián despertó con un pequeño balbuceo y Elena lo cargó, acunándolo contra su pecho con la misma calidez incondicional que lo había sacado del borde de la muerte. «Míralo», dijo Alejandro con una voz suave, su mirada llena de orgullo paternal. «Mi campeón, vivo». Elena asintió,
sintiendo el pequeño latido de Sebastián contra ella. La vida de Sebastián, que había comenzado con 1 hora de pronóstico, ahora tenía un horizonte ilimitado, gracias a una empleada que había decidido que las reglas de la sociedad, las leyes de la medicina y las barreras del dinero eran irrelevantes frente al valor de una vida humana. Y en esa noche estrellada, bajo el cielo de Bosques de las Lomas, la empleada, la humilde Elena Soto, se dio cuenta de que no había solo salvado la vida de un bebé millonario, había salvado el alma de un padre roto y había creado en las cenizas de una tragedia una nueva familia, probando que el amor, la perseverancia y la voluntad de hacer lo imposible son, de hecho, el milagro más grande de todos. Fin. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.